Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Menudo lío en el inicio del Tour de Romandía femenino. Os hablaré de lo sucedido y, como no, de la carrera, aunque al final quedó un poquito descafeinada, pero yo creo que las corredoras que se han quedado lo han dado todo y ha habido alguna que otra etapa, sobre todo la última, que ha sido muy divertida de ver. Se sigue hablando sobre el peso de las ciclistas, sobre ese problema que muchas veces queda como tapado, como oculto. Han sido varias ciclistas las que han querido explicar sus vivencias y las repasaremos en la actualidad, esas vivencias y algunas que otras críticas como la de Marlene Reusser, que se suma a la de Denny Bollering contra Pauline Ferrand-Prévot. También se vuelve a hablar de un Ken Pharma femenino. Vamos a ver si al final se cumple porque sería una grandísima noticia. O que el Mont Ventoux podría estar en el próximo Tour de Francia femenino. También hay alguna que otra noticia más, muchas relacionadas con fichajes, sobre todo con renovaciones, y alguna que otra, pocas, la verdad es que pocas carreras, pero bueno, alguna que otra ha habido, la repasaremos, y como siempre digo, lo tenemos todo, nos subimos a las bicicletas y comenzamos. Días después del cierre del Tour de Francia Femmes, siguió coleteando el problema del peso que Denny Bollering puso sobre la mesa. Han pasado muchos días desde entonces y seguro que ya sabéis lo que dijo y que repitió Bollering y que compartí con todos vosotros, con todas vosotras, en el pasado episodio en el que hablé del Tour de Francia. Ya dije que no le faltaba razón a Denny, pero que no me gustaba que siempre lo sacara como arma arrojadiza cuando no podía conseguir su objetivo de ganar al Tour. O esa sensación me dio, que esas cosas no son de ahora, que llevan tiempo sobre la mesa, pero supongo que ha coincidido la victoria de Pauline y su manifiesta pérdida de peso. Y por eso, pues bueno, podemos perdonar entre comillas a Denny Bollering, pero yo creo que también ha hecho un bien de poner ese debate sobre la mesa. Después llegaron las declaraciones de Pauline diciendo que era consciente y que había bajado tanto de peso exclusivamente para el Tour de Francia, bajo control y que sabía que no era una cosa sostenible en el tiempo. Creo que ahí se acababa la polémica con Pauline, pero eso no quería decir que no se siguiera hablando del tema. Pues lo que nos acabó, claro, es normal, es que hay un problema real, parece que hay un problema real en el ciclismo femenino, y diría que incluso en el ciclismo masculino, aunque en el femenino hay una cosa más que sin ser experto creo que puedo poner sobre la mesa. Las bajadas grandes de peso también traen consigo otras consecuencias como el desajuste menstrual y de eso ya os hablé en otra ocasión, que es un problema añadido a las chicas. Pero nos vamos a centrar en el tema del peso y la primera que habló fue Kim Castro en su Instagram y dijo esto, creo que este es un momento increíble para el ciclismo femenino. También es el momento de marcar una diferencia positiva. Creo sinceramente que cuantas más personas tengamos una opinión sobre el tema de la salud, mejor. Mi opinión proviene de mi propia experiencia en este deporte. Ha pasado de todo. Creo de verdad que nuestro deporte está plagado de trastornos alimentarios. Se dan consejos a los deportistas desde todos los ámbitos del ciclismo, pero ¿dejarías que tu contable te aconsejara sobre una cirugía? Probablemente no, así que acude a un dietista registrado. Desde el inicio de mi carrera ciclista se me elogiaba por mi relación potencia-peso. Siempre era lo mismo, wow, si pesaras 1 o 2 kilos menos estarías a nivel World Tour. Y después seguías en la espiral, si pesaras 1 o 2 kilos menos estarías en el podium World Tour. Como deportista confiamos en quienes nos rodean, así que para mí fue fácil. Sacrificamos por tanto lo que hacemos en el peso parece una ganancia de rendimiento sencilla. Estas ideas nos las inculcan no solo los profesionales que nos asesoran, sino la propia cultura del deporte. Dejé de salir a rodar en grupo porque todo lo que se hablaba era cuántos kilos más o menos pesaba cada uno y qué podían o no podían comer. Era una comunidad tóxica. En algún momento, la mayoría de quienes llevábamos esto demasiado lejos tocamos fondo. Levantarse de la cama cuesta, se nos cae el pelo, se nos rompen los huesos. Y tenemos la función corporal de una abuela de 80 años cuando apenas tenemos 20. Empiezas a preguntarte, ¿realmente voy a llegar a vivir tanto? Cuando intentas cambiar, el agujero que has cavado es tan profundo que no sabes si saldrás. Y buscar ayuda tampoco es fácil. A veces solo ponen tiritas sobre el problema real.
recetándote terapia hormonal, sustitutiva o anticonceptivos, cuando lo que realmente sucede es que llevamos demasiado tiempo con un peso demasiado bajo, sin menstruación ni funciones corporales normales. En algún lugar, alguna organización debe tomar medidas y legislar contra estos problemas. Al final todos somos reemplazables. Llega el próximo prodigio de la relación potencia-peso y te sustituye durante 2 años, hasta que también se derrumba en este ciclo sin fin. Y cierra su misiva diciendo espero que haya un cambio. La verdad es que se rompe el corazón leyendo las palabras de King Kalso. Vaya, es... Para los que no lo viven, yo creo que es bueno escucharla, leerla y saber lo que hay detrás muchas veces de un rendimiento, ¿no? Que lo hemos visto incluso en el caso de King Kalso, ¿no? Que nos flipó durante un tiempo, de repente desapareció y ahora quizás sepamos qué pasó en todo ello, ¿no? Por eso digo que muchas veces no, casi nunca me gusta hablar mal de nadie, aunque tenga un bajo rendimiento, porque no sé lo que le está pasando. ¿Y si resulta que es un problema psicológico? ¿Y si resulta que es un problema de obsesiones? Es decir, que... Vaya. Seguimos, porque también habló Clara Koppenburg. Dice, llevé mi cuerpo al límite y volé por las montañas, pero no estaba sana. No era feliz, no era yo misma. Elegir la recuperación fue el paso más difícil y valiente que he dado, y lo volvería a hacer sin dudarlo. Últimamente no he ganado ninguna competición, pero me he recuperado. Después de 6 años me volvió la regla. Reconecté con mi propio cuerpo y descubrí mi autoestima. Y aún así todavía siento que me castigan por sanar. La recuperación no es un camino recto, es un caos. Tu peso fluctúa, tus hormonas cambian, tu relación potencia-peso disminuye. Puedes sentir que vas en reserva, empiezas a cuestionarlo todo, aunque finalmente estés haciendo lo correcto. En las competiciones la presión es el doble, rendir y confiar en el proceso. Ahora mismo no estoy experimentando ningún resultado importante, pero me tengo a mí misma, y eso es mi mayor victoria. Me estoy fortaleciendo cada semana y con el apoyo adecuado volveré de verdad, porque la recuperación no es debilidad, es fortaleza, y es hora de que empecemos a verlo así. También añade que mucha gente no tiene la paciencia suficiente y el tiempo para que esa recuperación sea posible, y eso las pone en peligro. Los cantos de sirena te atraen y te pueden llevar al pozo, pero Clara Koppenburg prefirió su salud a seguir escalando en su carrera deportiva. Prefirió ir más lenta, crecer más lenta. Creo que en todo este tema los equipos también tendrían que poner de su parte, y nosotros también, a la hora de saber, de exigir sin saber. Otro de esos casos, una corredora que también tengo recuerdo de estarla viendo haciendo muy buenas carreras y de repente de desaparecer. Y aquí tenemos una explicación. Y por si faltaba algún factor más, algún actor más, Marlene Reusser también quiso decir la suya. Y lo primero que manifestó es que, en secreto, esperábamos que no lo lograra. Está hablando de la victoria de Pauline. Está claro que el efecto que ha causado la victoria de Pauline sobre el tema del peso puede ser muy negativo para las corredoras en general y más escuchando voces como las que os he compartido antes. Creo que es muy peligroso llevar las cosas al límite y que para eso están los médicos, que tienen que llevar un buen control de las corredoras y sobre todo que prevalezca la salud de las corredoras por delante de sus logros deportivos. ¿De qué sirve ganar si luego te provoca caer al pozo, como explicaba King Kalso? Sí, es fácil decirlo y yo creo que complicado buscar el equilibrio. Ahora se habla menos, pero recordaréis que hubo un inicio de temporada, hará un par de años así, en que cada semana os hablábamos de un joven corredor que dejaba el ciclismo. Entre los motivos se repetía uno, y era el nutricional. No podían aguantar o no estaban dispuestos a hacerlo, lo que llevaban a sus cuerpos al siguiente nivel. Y no pasar ese nivel era no pasar al siguiente nivel deportivo. Y es un pez que se iba comiendo la cola y que al final, si uno no quiere hacerlo, pues te llega a la decepción y seguramente a lo que ha pasado en muchos corredores que han dejado el deporte de élite. Todo eso, al final que os estoy contando, Marlene Reusser lo simplifica en una declaración. Dice, Ferran Prevot ha marcado un nuevo hito. Cuando las ciclistas tienen tacto de éxito como ella, nos presionan a todas. Aquí lo hace en referencia a decir, fíjate, ella lo ha hecho bajando peso, seguramente ahora nos pedirán a todas que bajemos el peso. Y yo creo que eso al final podía ser un gran error.
y se hace preguntas. Dice hasta qué punto es una optimización y cuándo comienza el proceso patológico. Y yo me pregunto también cuánta gente conocemos obsesionada por su peso y que ello la ha llevado a una enfermedad psicológica. Es un riesgo, es mucho mayor cuando existe además la presión de un deporte de élite donde además te está jugando un contrato. Creo que todo esto es muy, muy peligroso. Y más reflexiones por parte de Reuser. ¿Qué piensa una joven ciclista de 18 años cuando incluso el presidente francés llama y los medios celebran a la delgada ganadora? Una joven de 17 años que no tiene una nutricionista a mano como las ciclistas profesionales y se lanza al vacío ella misma para perder peso. Creo que el tema es complicado, que espero que se pueda solucionar, que se pueda trabajar en él, buscar el equilibrio y que todos los actores implicados pongan de su parte para que la cosa vaya mejor y no vaya a peor y tengamos que lamentar alguna desgracia o como mínimo, si no lamentamos alguna desgracia, pues eso, problemas psicológicos para muchas corredoras. Y seguimos con otros temas, porque después de hablar de este tema yo creo que todo nos va a saber a poco, pero ha habido más noticias. Por ejemplo, EF manifiesta que quiere ser equipo World Tour en 2026 y por contra parece que Roland planea bajar al Pro Team al no cumplir los criterios deportivos. Ya sabéis que los equipos femeninos para ser el World Tour tienen que estar en el top 15 del bienio 2024-2025 y que a partir del 2026 será lo mismo que los hombres, cada 3 años. Este 15 de enero se cerraba el plazo para pedir formar parte del World Tour o del Pro Team. Tú pides y luego intentas acabar la temporada entre los 15 primeros. En el caso de EF parece que ha pedido la plaza World Tour y además ahora está en la posición número 12, creo, en la última vez que lo vi. Por contra, Roland es el único equipo actual de World Tour que no ha logrado entrar en el top 15. Creo que ahora mismo está en la posición número 18, a más de 3.000 puntos de conseguir el top 15. Parece que tiene claro el equipo que el año que viene será Pro Team. Creo que es complicado para Roland ser World Tour con una plantilla corta y donde vemos muchas veces que no pueden presentar alineación en muchas de las carreras World Tour. Quizás le pueda sentar mejor ser un equipo Pro Team y puedan sacarle mucho más rendimiento al tema. Vamos a ver qué pasa con Ceratici, que se queda sin patrocinador, como ya os anuncié hace unas semanas, y está en el top 15. En caso de no poder seguir adelante, el beneficiado sería el Volkswagen, que sería el siguiente Pro Team, aunque tiene a Laboral Cucha a 500 puntos por detrás de ellas. Seguimos, Mont Ventoux en el Tour de Francia 2026. Sabemos que el Tour de Francia saldrá por segunda vez en su historia fuera de Francia, lo hará en Lausanne, en Suiza, pero ya se empiezan también a tener rumores sobre posibles etapas. Uno de los rumores que hay entre pasillos es que el gran puerto para el 2026 sea Mont Ventoux. A mí me parece una cosa fascinante que las chicas puedan subir hasta arriba, que no se queden en el refugio, sino que suban hasta arriba, hasta la antena. Sería muy chulo. Seguimos. Pauline Ferrand-Prévot no participará en el Campeonato Mundial de Ruanda. La ganadora del Tour de Francia se centrará en el Campeonato Europeo que se celebra en su país una semana después. Y dice, he decidido tomármelo con calma, no quiero viajar a África, por eso solo participaré en unas pocas carreras hasta final de año. El Campeonato Europeo es una de ellas y además es en mi país. Y la que no tiene claro si va a ir o no va a ir a Ruanda todavía es Lotte Kopecky, que se lo está pensando. La verdad es que está teniendo un año muy, muy, muy complicado y como decía el seleccionador nacional, no le quiere meter presión, le quiere dar tiempo para que se lo piense bien si quiere viajar o no quiere viajar a Ruanda a intentar revalidar el título. La verdad es que es una decisión bastante complicada porque a lo mejor, mira, te vas allí a Ruanda y resulta que las cosas siguen yendo como están yendo, ¿no? Que últimamente no da una a derechas. Vamos a ver, seguiremos con esta noticia. Y la siguiente, un Ken Pharma femenino. No es la primera vez que se habla del tema, pero esta vez parece que está más cerca de producirse. La entidad que gestiona Ken Pharma y también que gestiona el equipo Sub-23, el equipo Finisher, está ultimando, según se cuenta en Marca, la creación de una nueva estructura de ciclismo femenino con la que buscar convertirse en un referente nacional e internacional a partir de la próxima temporada. El proyecto está en fase avanzada de desarrollo y replicará el modelo de formación y profesionalización que ha permitido a sus equipos masculinos situarse como líderes en el ciclismo español.
Creo que no hace falta añadir que sería una grandísima noticia para el ciclismo español y que si las cosas salen tan bien como han salido en Ken Pharma y su equipo de desarrollo, eso puede significar un crecimiento importantísimo para el ciclismo femenino en España. Vamos a ver si al final se cumple la noticia. Otra noticia, Sara Gigante se fracturó el fémur durante un entrenamiento. Una fatal noticia, pues creo que Gigante podría ser una de las favoritas para hacerse con el triunfo en los mundiales. La verdad es que se ha acabado la temporada para Sara Gigante y ya ahora tendremos que esperar a verla, supongo que en el Santos Down Under. Charlotte Cole se ha unido a Fénix de Ceuni como ciclista con efecto inmediato. La verdad es que ha sido un fichaje de lo más sorprendente. Dice que Charlotte Cole siempre he sido feliz aquí y no había un motivo para irme. Sin embargo, el interés de mi nuevo equipo me presentó un reto atractivo que estoy deseando aceptar. Agradezco a mi equipo actual las oportunidades que me ha brindado para desarrollarme tanto deportiva como personalmente. Espero con ilusión asumir un nuevo reto para mi próximo equipo, algo que ha sido posible gracias a la colaboración del Picnic. Vaya, la verdad es que me quedé bastante parado. Y una mala noticia, el positivo de Aurela Nerlo. Se detectaron rastros de lincandrol en la ciclista polaca del equipo Winspace Orange Seal durante un control fuera de competición realizado por la agencia polaca antidopaje. La corredora ha declarado: actualmente estamos investigando la causa y analizando los suplementos. Lucharé para defenderme. Estoy conmocionada por la situación. Estoy buscando el porqué y la causa porque no lo entiendo. Recordad que Aurela Merlo quedó segunda en la última Omloop. La verdad es que es una noticia bastante triste también. Lota Gentala se retira por su segundo embarazo. Dice que ha llegado el momento de colgar la bicicleta. Que ya con el segundo hijo prefiere colgar la bicicleta y que todo lo que tenía que hacer en el ciclismo ya lo ha hecho. Y Lidl Trek ha anunciado diferentes ampliaciones de contrato. Por un lado, Flem Morse ha ampliado su contrato por 2 años, la ciclista de 19 años, que yo creo que es una buena ciclista con buena proyección. Las que también tienen buena proyección son las hermanas Ava Holgren y Isabella Holgren, que con 20 añitos han firmado por 3 años, hasta 2028. También ha ampliado su contrato Clara Coponi, que está realizando una muy buena temporada, y yo creo que eso le ha valido firmar hasta 2027. Y estaba mirando la plantilla porque falta por renovar Lucinda Brand, que lleva desde el año 2020 en la estructura, y yo supongo que firmará. Y Iliana Sanguetini, que yo aquí tengo mis dudas sobre si renovará o no renovará la italiana. Además, queda hueco para nuevos fichajes. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que has tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Estamos en las carreras y, cómo no, tenemos que hablar del Tour de Romandía femenino. Y me sabe mal comenzar así, pero es lo que toca. Vamos a ver si lo sé explicar. Lo que debía ser una tranquila contrarreloj inaugural del Tour de Romandía femenino en 2025 se convirtió en un terremoto para el pelotón. 5 equipos de los más potentes del World Tour, Visma, Lidl Trek, Canyon, F y Picnic, fueron descalificados antes incluso de tomar la salida. El motivo, un pulso con la UCI sobre el uso obligatorio de un nuevo sistema de rastreo GPS. Todo comenzó días antes, cuando la UCI anunció que probaría en la carrera suiza un nuevo dispositivo de 63 gramos diseñado para transmitir en tiempo real la ubicación de las ciclistas a oficiales médicos y comisarios. La tecnología, desarrollada por Swing Teaming y respaldada por la organización de seguridad SAFE, que agrupa a los organizadores, equipos y asociaciones de ciclistas, ya había sido testada en el Tour de Suiza y estaba prevista su implantación total en el próximo Mundial de Ruta de Ruanda.
La UCI decidió que en Romandía una sola corredora por equipo debía portar el dispositivo durante las 3 etapas. Según la federación, el reglamento del evento junto a los artículos, ahora no voy a decir los nombres de los artículos, pues lo respaldaba. Los detalles se comunicaron oficialmente el 7 de agosto y se reiteraron en la reunión de directores deportivos previa a la carrera. Pero los equipos afectados no estaban de acuerdo con las condiciones. En cartas enviadas a Matthew King, director deportivo estratégico de la UCI, entre el 12 y el 13 de agosto y en la última misiva en el mismo viernes de la salida, pidieron aclaraciones sobre la imposición de un único dispositivo por equipo y sobre quién debía instalarlo. Alegaban que esa instalación, retirada o mantenimiento es de responsabilidad exclusiva de los equipos, salvo que ellos cedan ese derecho y que la UCI pretendía asumirla sin su consentimiento. La preocupación no solo era técnica o legal, varias de estas formaciones forman parte del Velón, una empresa en la que llevan años invirtiendo para desarrollar su propio sistema de transmisión de datos y rastreo GPS. Consideraban que el nuevo sistema de la UCI era muy similar y que podrían perder control sobre datos valiosos. Además, seleccionar a una única corredora era, según ellos, evitar una discriminación interna y preservar la igualdad competitiva. Como solución intermedia, ofrecieron a la UCI o a sus socios que instalaran el dispositivo en la bicicleta que ellos eligieran, bajo su entera responsabilidad, y que el personal de los equipos no lo manipularían. También exigieron que cualquier instalador se identificara y asumiera posibles daños o accidentes, pero no designaron voluntariamente a una ciclista, dejando esa elección a la federación. Aquí radica el choque final. Según el director de EF, Jonathan Wouters, la descalificación no se produjo por negarse a usar el GPS, sino por no designar internamente a la corredora portadora, solicitando que fuera la UCI quien lo hiciera. La federación, por su parte, interpretó que esta postura como incumplimiento directo del reglamento del evento y decidieron excluirlos de la prueba. AG Insurance, el sexto equipo que inicialmente cuestionó la medida, acabó aceptando las condiciones y pudo participar. Los otros 5 equipos quedaron fuera de la primera etapa de la contrarreloj que había en la carrera. La UCI lamentó públicamente la decisión de los equipos, acusándolos de socavar un avance clave para la seguridad y anunciando que evaluarán sanciones adicionales. Los equipos, en un comunicado conjunto, respondieron que la federación actuó de forma coercitiva, discriminatoria y sin diálogo real, y que su compromiso con la seguridad no puede ser excusa para imponer medidas unilaterales. La organización manifestó al final de la primera etapa que consideramos lamentable y desafortunado como mínimo que no se haya podido encontrar una solución positiva y añadió la descalificación posteriores impactan directamente en el aspecto deportivo de la carrera. También afectan a la preparación de las siguientes carreras y perjudican a las ciclistas de los equipos, al público y a todos los involucrados en el Tour de Romandía femenino. Es como mínimo lamentable y desafortunado. Y la verdad es que no les falta razón. No se podía llegar a un acuerdo. El resultado yo creo que marca una carrera por la ausencia de parte de su élite y un conflicto abierto que mezcla tecnología, derechos de datos, seguridad y tensión comercial en un ciclismo profesional que cada vez pues también hay por estar siempre el dinero. Lo que en teoría era una simple prueba técnica se ha convertido en un caso que seguramente tendrá más capítulos y del que seguro que os tendré que seguir explicando cosas en el futuro. Y así comenzó la carrera. Espero que haya quedado bien explicado. Eso sí, el día antes ya sabíamos que no estaría Denny Bollerin, ni Sara Gigante, ni Pauline Rojakers, ni Evita Musi, con lo que se podía decir que faltaban 2 de las principales favoritas de la Star List inicial. Con la descalificación de los 5 equipos se caían corredoras como Kasia Nemiadoma, otra posible ganadora, Nim Fisher Black, otra posible ganadora, y corredoras que lo podían hacer muy bien como Antonia Nedjemeyer o Isabella Holmgren, que yo tenía muchas ganas de verla en acción a ver si continuaba avanzando. La carrera al final continuó con 63 corredoras, aunque la UCI dice que una carrera World Tour no puede empezar con menos de 90. Supongo que han previsto que eran más de 90 ciclistas inscritas cuando se iba a dar paso a la carrera y que se han retirado en la primera etapa. Bueno, creo que pensando en la carrera, al final en la inversión, lo mejor es que se tira adelante con la carrera porque si no sí que hubiera sido un desastre económico total para la región. Y nos vamos a centrar ya en la carrera.
La carrera comenzaba con una primera etapa, como os he dicho, que era una cronoescalada de 4,4 kilómetros, donde tuvimos la gran sorpresa con la victoria de Paula Blasi, la joven corredora española de 22 años, que así ganaba su cuarta carrera y esta era su primera victoria como profesional World Tour. La verdad es que fantástica. Paula ha hecho una carrera brutal durante todos los días. Utsa Sigar acababa segunda a 17 segundos y Juliette Labo a 18, corredoras que deberían estar delante en los siguientes días. Como mínimo se presumía así. Segunda etapa, llegada en alto a Le Tourmath, 12,8 kilómetros con una pendiente media del 8,1%. Y fantástico trabajo, fantástico, el de Mireia Benito para Utsa Sigar. Durante bastantes kilómetros llevó el peso de la subida y seleccionó totalmente la carrera. Y la verdad es que, demostró que está en un nivel de forma excepcional. Paula Blasi se descolgó y luego hubo un ataque de Sigar que pudo resistir en primera instancia Elisha Bey, Yara Castellén, Steffi Haberlin, aunque las dos últimas se quedarían más tarde. Sigar llevó todo el peso en los últimos kilómetros y Chabey se aprovechó de ello para atacarla a 150 metros para el final y llevarse la etapa, aunque Sigar se puso líder por 8 segundos. Castellín acabaría tercera y Mireia Benito, que no se dejó ir, fantástica, acabó cuarta. Cuarta victoria de Chabey, la segunda de este año, la vimos ganar una etapa en la Volta Ciclista a Cataluña. Estaban las espadas en alto porque la tercera etapa, tenía algunas cotitas al final de la etapa que podían servir para intentar atacar, y así ha sido, porque ha sido un emocionante final. A unos 20 kilómetros para el final hemos visto cómo en un acelerón del pelotón Utsa Sigar se quedaba descolgada. Ha sido gracias a sus compañeras que ha vuelto a llegar adelante. Al final ha sido a 9,8 kilómetros, la última cota de tercera, casi se estaba coronando, cuando ha habido un ataque de Elisha Bey, que se va con Paula Blasi. Abren un hueco de unos 15 segundos y Utsa Sigar, pues la verdad es que no es la mejor bajadora del mundo. Yo creo que entre que no es la mejor bajadora del mundo y la presión de llevar el amarillo y defenderlo, pues ha habido un momento que hemos visto que se salía de la carretera. No se cae, pero sí que se sale de la carretera y pierde unos segundos bastante importantes. Por detrás llega Blanca Bas al grupo de 2, que hace una bajada espectacular. La verdad es que se la ha jugado bastante Blanca Bas. Y se ponen las 3 y mantienen la distancia justa para que Blanca Bas se haga con la etapa y Elisha Bey con la general. Paula Blasi en este caso acaba segunda de la etapa. Primera victoria del año para Blanca Bas si no contamos el nacional. Y para Chabey su quinta victoria y su primera general. Segunda acabaría Sigar, otro palo en la última jornada de una carrera para AG Insurance después de lo que le sucedió a Sara Gigante en el Tour. Tercera acabaría Yara Castellén y cuarta, fantástica, Paula Blasi en forma excepcional para el Tour del Avenir que comienza ya mismito. Es decir, a ver si tenemos suerte y la vemos ganar. Mireia Benito acabaría en una fantástica sexta posición y Steffi Haberlin sería la que acabaría quinta. Y tuvimos otras carreras, por ejemplo el Tour de Polonia, Woman, carrera 2.1, carrera bastante sosa, pues las tres etapas fueron un calco una de las otras, sin alternativas, 3 días para el sprint, y digo yo que podrían haberse inventado alguna etapita que tuviera un poquito más de gracia, pero bueno, es lo que hubo, y esto es lo que vamos a contar. La primera etapa, llegada al sprint, y Chiara Consoni ejerció su favoritismo llevándose la etapa. Curioso, solo la primera victoria de la temporada, llevaba 1 año y 1 mes sin ganar. Normal que al pasar la línea de meta estuviera tan y tan contenta. Segunda acabaría Clara Coponi, tercera Katrin Essenberger. Cosa curiosa, Consoni recibió un cupón para comprar criptomonedas por su victoria. Segunda etapa, se llevaba otra vez al sprint, pero esta vez era un empedrado que parecía muy gastado y con un poco de desnivel. FDG había preparado el sprint para Marie Lenet, pero se quedó sin efectivos a 1 kilómetro de meta. Fue un poco sálvese quien pueda, y la más fuerte fue Linda Zanetti para 1X por delante de Marie Lenet. Segunda victoria del año, la primera la consiguió, si lo recordáis, en la Vuelta CB Feminas 1.pro en febrero, y Chiara Consoni quedó cerrada en el sprint, no pudo hacer nada, pero conservó el liderato gracias a las bonificaciones. Aquí apuntar que Alicia González acabó cuarta y era su primer top 5 del año. Y tercera etapa, el final estuvo emocionante, pues Ana Kinneburg había atacado a 69 kilómetros para el final y llegó al último kilómetro con 21 segundos.
queda 1 kilómetro 21 segundos. Parecía que le podía dar, pero llegó fundida, y más cuando los metros finales eran en ligero ascenso y de nuevo adoquinado. A 300 metros es cazada y justo en ese momento atacó Chiara Consoni para ganar la etapa y cerrar la general. La verdad es que mete un ataque bestial y llega a meta muy sobrada. También se disputó el Grote Pix Yvonne Reinders 1.1 y fantástica victoria para Cristina Tonetti del Laboral Cucha, llegando a meta en solitaria. Primera victoria profesional de la italiana a 23 años y la número 11 para el equipo en esta temporada. Tenil Campbell es Jayco, que debutaba en esta temporada UCI con el Smoothie, acabó en segunda posición. La verdad es que aquí con lo de Tenil Campbell y el Esterrato, la cuenta del Esterrato, pudo compartir que parecía que había fichado por otro equipo y que justo el día de la carrera acaba fichando por el Smoothie. La verdad es que ha sido una cosa bastante curiosa y que todavía no sabemos qué ha pasado. La tercera en esta carrera sería una corredora muy en forma, Elin Jansen. Estamos llegando ya al final del episodio y fijaros, en las próximas 3 semanas solo hay 5 carreras de categoría .1 o superior en las féminas. Pocas carreras para montar un en ruta, ya me entendéis. Seguiré atento y si hay algún asunto destacable entonces sí que volvería a grabar, pero me da que hasta que lleguen los mundiales, he visto el calendario, no habrá podcast femenino. En todo caso, podrán haber previas de algunas carreras World Tour, las 2 que hay, en mi Substack, ya sabéis que os podéis suscribir y tenéis el enlace en las notas del episodio. Es lo que puedo ahora mismo ofrecer porque la verdad es que está un poco desértico el calendario. Y nada, llegamos al final de este capítulo. Espero que os haya servido este episodio para estar al día del ciclismo femenino. Y si es así, no olvidéis de darle al like, se agradece y ayuda mucho a la difusión de este contenido. Hasta la próxima entrega, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.